historia navideña de mi colegio. Todos los niños y niñas celebraban la Navidad haciendo un Belén en la entrada de sus casas. Estaban hechas de cajas de zapato, cortinas de tela, cejas de palillos, zácalos y arroz, alfeirán con cáscara de huevo y sus tejas, y chimeneas con plastilina. El empedrado de sus calles y plazas estaban hechas con arroz y chinos, consiguiendo su precioso empedrado granaíno. Todos los animales, patos, peces, pollos, gatos, cerdos, ovejas y burros, estaban realizados con plastilina. Llegaron hasta allí San José y la Virgen María. Entraron por las cuerdas del Sacro Monte, donde comieron un poco de pan en la panadería. Bajaron hasta el río Darro, que estaba lleno de patos y peces. Vieron el taller de Tarecea, pasaron por el Pilar del Toro y llegaron a la calle Herendía, donde vieron todo tipo de tiendas. Estaba la pescadería, la tienda de telas, la frutería, todos los artículos hechos de plastilina, la tienda de esencias y perfumes, traídos del lejano oriente, hechos con botones, broches, cuentas, pendientes y tapones. Siguieron andando y llegaron a la tienda de queso, donde se había colado un pequeño ratón. Llegaron a la herrería. Al lado, una cuchillería con todo tipo de cuchillos, navajas y hachas. Pero la Virgen María se puso de parto. Buscaron un sitio para donde quedarse y estaban al lado del arco de Elcira, un hermoso niño llamado Jesús. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y os deseamos una feliz Navidad para todos. Del Gallego Green.